Bienvenidos a todos al Colegio de Abogados. Creo que motivo de satisfacción el que hoy se pueda celebrar una mesa redonda para hablar de la reforma del Código Penal y de otras materias en lo que a Administración de Justicia se pueda referir, que ese debate tenga lugar aquí en el Colegio de Abogados. Creo que es el sitio idóneo, el sitio ideal para que se hable, para que se debata libremente sobre toda la reforma legislativa que afecta a la ciudadanía y que afecta a todos los que de una u otra forma intervenimos en la Administración de Justicia. Pero con más motivo, además, más motivo de satisfacción es compartir mesa con quien hoy compartimos mesa. Tenemos el privilegio de tengo el privilegio de sentarme en esta mesa junto a personalidades de una valía jurídica importantísima que desde luego engrandece esta mesa redonda que vamos a tener a continuación. Comparto mesa con Salvador Guerrero Palomares, que es abogado, colegiado nuestro y coordinador de la sección de Derecho Penal del colegio. Con don Gonzalo Quintero Olivares, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pública de Tarragona. Don Julio Villarrubia Mediavilla, que es portavoz de la Comisión de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Con don Ángel Juan Especes, que es vicepresidente del Tribunal Supremo, y con don Emilio de Llera Suárez Bárcenas, consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. Quiero daros a todos la bienvenida por estar aquí, por elegir el Colegio de Abogados de Málaga para exponer vuestras ideas sobre la reforma y agradeceroslo y daros la bienvenida por estar aquí. Sin más dilación, explico muy brevemente el formato. Cada miembro de la mesa va a hacer una intervención de estimamos unos 15 minutos y a continuación se abrirá un debate coloquio para que todos podamos opinar, preguntar sobre la materia que hoy tenemos. Sin más, voy a presentar a Salvador Guerrero Palomares, que va a ser el primer ponente en intervenir, que es abogado, doctor en Derecho, autor de multitud de libros y monografías de Derecho Penal y Procesal, compatibiliza el ejercicio profesional de la abogacía con la actividad docente en el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga, con los cursos también de experto universitario en Derecho Penal de la Universidad Internacional de Andalucía y Colegio de Abogados de Málaga, participado en multitud de ponencias y comunicaciones y ha trabajado en la Corte Penal Internacional de La Haya. Actualmente, como decía antes, es el coordinador de la sección de Derecho Penal. Salvador. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todos. En principio, por supuesto, agradecer a los organizadores de esta charla y que me hayan invitado a participar, y en especial a nuestro querido decano. Para mí siempre es un placer intervenir en actividades colegiales, ya sea como coordinador de la sección de Derecho Penal o a título particular, y hoy especialmente, pues además un honor, por la misma razón que ha comentado nuestro decano, compartir mesa con personas tan relevantes del mundo del derecho a nivel nacional y internacional. Se nos pide una breve intervención de unos 10-15 minutos sobre la reforma del Código Penal, hoy ya proyecto de ley que el Gobierno ha entrado en el Congreso de los Diputados, y desde luego es poco tiempo para hablar de esto. Podríamos estar horas, incluso días, hablando y debatiendo sobre esta cuestión, porque la reforma que se prevé es bastante extensa. Según palabras del propio Gobierno, se trata de la reforma más profunda de las realizadas hasta ahora, al incluir, según se dice, la revisión de todo el sistema penal para adecuarse a la nueva delincuencia, a la multirreincidencia y a los delitos más graves. A los abogados penalistas, por lo general, no nos
qué? Pues la primera razón es porque nos hacen estudiar. Claro, algo que uno ya sabía, algo que uno ya tenía interiorizado, pues ahora cambia. Y normalmente además cambia a peor. En segundo lugar, no nos gustan porque, paradójicamente, a los penalistas no nos gusta la profusión de leyes penales. Decía un gran compañero nuestro y profesor de Derecho Penal, Pablo Luna, en una conferencia, y me llamó mucho la atención, él decía: yo soy un abogado penalista que lucha contra el derecho penal. Y eso es un poco cierto, yo creo que todos lo somos un poco. Porque normalmente los abogados penalistas solemos invocar mucho, solemos defender un principio de derecho penal ilustrado que luego últimamente ha caído en el olvido, que es el principio de intervención mínima. El derecho penal tiene que ser la última ratio. Debe nada más que actuar ante los ataques más graves a los bienes jurídicos más importantes. Y las reformas, normalmente, y esta no es una excepción, pues suelen versar sobre dos ejes que son contrarios a ese principio: la creación o ampliación de los tipos penales, creación de nuevos tipos penales y ampliación de los existentes, y además también la agravación de las penas, con honrosas excepciones. A mi modesto entender, además, sin que esto sea fruto de un análisis científico y dogmático sobre el derecho penal ni sobre la función que este derecho tiene en nuestra sociedad, sino que al final acaba siendo un simple instrumento, no ya de política criminal, sino de política en general, y a veces con un sentido electoralista. Permitidme volver a lo primero que he dicho, que no nos gustan las reformas de los códigos penales porque nos hacen estudiar. Pero eso no es grave porque al final el jurista está toda su vida estudiando. Lo grave es que provoca inseguridad jurídica en el ciudadano, en el ego, el derecho, que llega un momento que realmente no sabe o no puede saber razonablemente qué conductas están prohibidas y qué conductas no están prohibidas. Las normas penales no deberían ser objeto de tanto cambio, entre otras cosas porque a mí me parece que frustra uno de sus objetivos, que es el efecto disuasorio. Tenemos ya tal cantidad de delitos y los hemos cambiado tanto. Pensemos, por ejemplo, en el delito de alzamiento de bienes o en el delito de renta de capitales, que es prácticamente imposible que un ciudadano normal sepa qué conductas dentro de estos ámbitos van a tener un reproche penal y cuáles no. Las normas penales, entiendo que por definición, por naturaleza, por la función que ostentan en nuestra sociedad, deben perdurar en el tiempo, deberían ser aprendidas por la ciudadanía, que debe saber exactamente qué materia es punible y cuál no. Yo creo que hoy en día ni los propios juristas sabemos muchas veces cuáles son las conductas punibles. Cuando conocemos ya una norma, pues al tiempo se nos cambia. En mi opinión, en mi modesta opinión, el principio de legalidad penal no se agota o no debe agotarse en su vertiente formal. Es decir, no simplemente es suficiente con que la acción típica esté sancionada por una ley. Yo creo que debe haber algo más. Y ese algo más creo que debería ser la durabilidad en el tiempo, razonablemente, de la norma penal. La creación de nuevos tipos y la ampliación de los tipos existentes es también criticable desde lo que se ha venido a denominar la expansión del derecho penal. Esto es, el derecho penal ahora, y poco a poco más, va abarcando otras ramas del derecho que anteriormente no abarcaba. En este otoño, en el Congreso de la Abogacía, vino a darnos una ponencia de don Antonio Torres del Moral, el último magistrado nombrado de la sección segunda del Tribunal Supremo. Y él nos decía que el derecho penal, puso una metáfora muy simpática, que el derecho penal era como el mar en constante marea alta. Una marea alta que cada vez iba ganando más terreno a la playa y cada vez iba cogiendo más tierra. En esa metáfora, la tierra eran los otros sistemas jurídicos que tenemos, los otros ordenamientos, el sistema administrativo, el civil o el mercantil, que nunca habían estado bañados por este mar del derecho penal. Y esto es lo que ocurre. Y ocurre con cada reforma. En el ámbito del derecho mercantil, en concreto el derecho societario, cada vez está más imbuido
de derecho penal. El derecho administrativo, por supuesto, en su vertiente urbanística, medioambiental, el derecho local, el derecho autonómico, incluso el derecho presupuestario. El derecho penal ya no es entonces última ratio, es casi la primera. Allí donde hay un comportamiento que creemos que es censurable, alguien vendrá a tipificarlo como delito. Por otro lado, la agravación de las penas, conjuntamente con esta ampliación de tipos, pues nos acerca cada vez más a lo que se ha venido denominando el derecho penal del enemigo, como lo bautizó el profesor alemán Günter Jacobs, y que ha sido analizado y criticado en España por profesores de la talla de Cancio Miliá, de Muñoz Conde, de Guillermo Portilla, de Silva Sánchez. Creo que también el profesor Quintero Olivares ha tenido ocasión de tratar alguna vez el asunto. Este nuevo paradigma de derecho penal, fruto de la cultura del miedo que invadió Occidente después de los atentados del 11S, pues se basa en tres características esenciales. No me voy a extender mucho, simplemente las voy a enunciar. En principio, la aplicación de penas draconianas, o penas muy largas, penas muy duras. En segundo lugar, la reducción de las garantías procesales. Y en tercer lugar, la ampliación del elenco de delitos a bienes jurídicos que en principio no eran penalmente relevantes. La base de este nuevo paradigma del derecho penal del enemigo consiste en considerar al criminal no como un ciudadano, sino como eso, como un enemigo. Por tanto, como es un enemigo de la sociedad, pues ya no hace falta aplicarle los principios básicos del derecho penal ilustrado, ni tampoco las garantías del debido proceso. Bajo este sistema o subsistema, como también se la llama de derecho penal, pues no se aplica, o se relaja mucho su aplicación, el principio de realidad, de culpabilidad, la presunción de inocencia, la carga de la prueba, y por supuesto se establecen, como digo, penas largas, duras, y desde luego con poco margen para la reducción o para la aplicación de beneficios penitenciarios. En palabras de Muñoz Conde, el derecho penal del enemigo supone una reducción del Estado social y un aumento del Estado policial, penal y penitenciario. Y esto, que empezó siendo así, sobre todo a través de la USA Patriot Act de Estados Unidos después del 11S, solo a los delitos terroristas, se ha venido extendiendo. Se ha venido extendiendo por todo Occidente y se ha extendido no solo a los delitos de terrorismo, sino a otros muchos delitos. Y se habla, la doctrina ha hablado de un derecho penal del enemigo respecto de los delincuentes sexuales, de un derecho penal del enemigo respecto del maltrato en el ámbito familiar, un derecho penal del enemigo incluso también en temas de corrupción. Y esta nueva reforma, este proyecto de ley orgánica que nos encontramos, pues comparte o participa de algunas de estas características en cierto modo. Se introduce la nueva pena de prisión permanente revisable, que es introducir la cadena perpetua. Con todos los matices que queramos, con las revisiones que se establecen, pero al fin y al cabo estamos ante una cadena perpetua. Se crean nuevos delitos. Piratería informática, que se castiga con hasta 6 años, matrimonio forzado, el acecho, el hostigamiento, la divulgación autorizada de grabaciones o imágenes, la inutilización de dispositivos electrónicos para controlar el cumplimiento de las penas. Se amplían el ámbito, el elemento normativo de muchos tipos penales y se amplían las conductas punibles dentro de esos tipos penales, delitos relativos, por ejemplo, a los económicos, en concreto a la malversación de caudales públicos, la administración desleal, la corrupción entre particulares, la estafa, la insolvencia punible. Se amplían otros tipos también, como el del asesinato, el del hurto, los robos con fuerza y con violencia, la detención ilegal. Ahora, cuando no se dé razón del paradero, pues se equipara penológicamente al homicidio, incluso puede llegar a ser equiparado penológicamente al asesinato. También los delitos de incitación al odio, a la violencia. Se amplían los supuestos de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el delito de atentado y el delito de desobediencia. Se tipifica como delito las injurias leves y vejaciones injustas cometidas en el contexto de la violencia de género. Se limitan, y esto es muy relevante, va a ser muy relevante, se limitan
la posibilidad de la aplicación de las consecuencias perológicas del delito continuado. E incluso se elimina la posibilidad de aplicar la institución del delito continuado en los delitos sexuales. Se endurecen las penas en el delito de incendio, en la malversación y en todos los delitos que acabo de enunciar, donde se establecen nuevos tipos. Se alza la edad mínima de consentimiento sexual desde los 13 a los 16 años. Se amplían las posibilidades del comiso. Se amplía la posibilidad de hacer el comiso sin sentencia y del comiso de bienes de terceros. Y se introduce uno nuevo, que es el llamado comiso ampliado, es decir, ya no solo se podrá decomisar los bienes procedentes del delito por el que se ha condenado, sino también otros bienes que tenga el condenado que no tengan que ver con la comisión del delito. Tienen que venir de actividades ilícitas también, pero aquí se va a invertir la carga de la prueba. Va a tener que ser el condenado el que acredite que ese bien proviene de una actividad lícita. Si no, aunque no tenga nada que ver con el delito por el que se le ha enjuiciado, podrá ser también desprovisto de él. Se extiende la aplicación de la libertad vigilada y de las medidas de seguridad. La libertad vigilada hasta ahora solo era aplicable para los delitos sexuales, sin embargo, a partir de la reforma de ahora adelante va a poder ser aplicada a una pluralidad de delitos. Y según incluso la propia exposición de motivos del proyecto de ley orgánica, pues se nos dice que, bueno, que ya tenemos claro que esto de las medidas provisionales y su duración no tiene que ver con la culpabilidad, no tiene que ver con el hecho delictivo, sino que tiene que ver con la peligrosidad del sujeto. La peligrosidad del sujeto. Veremos a ver cómo vamos a valorar y de qué manera vamos a medir cuál es la peligrosidad del sujeto y, por tanto, cuál es la duración de la medida de seguridad que, aparte de la pena en un sistema vicarial, le vamos a aplicar al condenado. ¿Necesitamos realmente tanto derecho penal? Estamos en nuestro país en unos índices de criminalidad tan alarmantes. Es más, ¿existe algún estudio empírico que demuestre que a más represión penal hay menos delincuencia? Yo, desde luego, no lo sé. Hay otras cuestiones importantes a mencionar, ya voy acabando. Se modifica, se crea un sistema integrado de suspensión de penas. Esto, en principio, creo que es positivo, creo que es una mejora técnica, aunque luego tendremos que ver cómo se desarrolla la práctica. Existe otra, yo creo que buena mejora técnica respecto de la responsabilidad de las personas jurídicas, porque se delimita qué es el debido control, es decir, qué es aquello que las empresas tienen que hacer para evitar, prevenir la comisión de delitos dentro de su organización. Y luego se suprimen las faltas. Relativamente. Las faltas consideradas más graves pasan a ser delitos leves, y las faltas consideradas leves pasan al ámbito administrativo algunas y al ámbito civil otras. Y me diréis, hombre, pues estarás contento, porque aquí hay una despenalización. Pues no estoy contento. Despenalización sí, cuando sea procedente, cuando sea racional, pues no de cualquier forma. Os voy a poner un ejemplo que me parece llamativo. Se va a pasar a la vía civil los homicidios por imprudencia leve, que hoy en día se regulan en el 621, 2 y 3. ¿Qué significa eso? Pues que en el caso más de andar por casa, por ejemplo, si estamos en un accidente de tráfico con resultado de muerte por imprudencia leve, pues ahora la víctima va a tener que ir a un procedimiento civil, va a pagar tasas, va a tener que costearse un informe pericial. Me parece que la reforma en este caso es perjudicial para las víctimas de estos delitos y hasta me atrevo a decir para el victimario, que con un procedimiento de falta mucho más rápido, sin tanto coste, mucho más expeditivo, puede ver determinada su posición jurídica. Hay otras muchas cosas que tratar, pero creo que ya más o menos he agotado mi tiempo. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para el posterior coloquio. Gracias.
continuación vamos a tener el privilegio de oír a don Gonzalo Quintero Olivares, que es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Tarragona, es doctor en Derecho, ha sido profesor en distintas universidades europeas, ha intervenido en importantísimas reformas legislativas en materia penal, es ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, exdirector general del Servicio Jurídico del Estado y consejero de Estado, vocal especial adscrito a la sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación para el anteproyecto del Código Penal de 1980, vocal permanente de la Comisión General de Codificación de la sección de Derecho Penal, el autor de multitud de publicaciones, libros, monografías, artículos, ponencias, conferencias, ha dirigido e impartido multitud de cursos y seminarios. Hago una breve reseña del impresionante currículum de los miembros de la mesa. Pues, Gonzalo, la palabra es tuya. Buenas tardes, muchas gracias, querido decano. Y quiero comenzar por manifestar mi enorme alegría por tener el honor de estar en Málaga y estar en este colegio. Y digo estar en Málaga, una ciudad que yo soy hijo de andaluz, que ha aportado tanta gloria cultural a España, y no solamente por ser la patria chica de Miguel de Molina, lo cual es un tema de enorme importancia para algunos, sino por otros muchos motivos, y también enseñar que en un lejano año 1981, durante un curso fui catedrático de la Universidad de Málaga, fui el primer catedrático de Derecho Penal, y me sustituyó, mejorando notablemente la calidad, mi gran amigo Jesús Luis Díaz Ripollés. Y bueno, por todo eso estoy muy contento de estar aquí, y hablar del proyecto de reforma del Código Penal en cambio no me pone tan contento. Creo que es lo peor que ha pasado en lo que llevamos de democracia. Creo que es una regresión brutal, y no insistiré en cosas que mi antecesor ya ha dicho, pero bueno, intentaré hacer un barrido sobre este texto para llamar la atención a lo que yo considero los puntos más negros. Comenzando por la propia exposición de motivos, que tiene una entrada, un introito, que llena de preocupación, porque lo que el legislador, nadie sabe quién es el legislador ni quién lo ha hecho, a la diferencia de otros proyectos, se ha mantenido en un celoso secreto, al menos para mí, como provinciano. ¿Quiénes son los que han elaborado todo esto? ¿No? Yo no lo sé. Si alguien lo sabe, pues ya que me lo diga. Pero luego, en algunas cosas, veo la manita negra de un compañero mío, y entonces ya sé quién lo ha hecho. Pero bueno, eso viene después. Eso viene después. Ser quién lo ha hecho y para quién lo ha hecho. En otras cosas, es preocupante, porque claro, la salida del legislador es que desea que nuestro derecho penal consiga fallos que sean predecibles, recibidos como justos y que refuercen la confianza en la administración de justicia. Predictibilidad, justicia y confianza. Y eso, a poco que uno lea lo que viene después, significa que sea todo mucho más duro. Eso es lo que dará predictibilidad, justicia y confianza. Claro, es un resumen un poco triste, ¿no? Y otro argumento que se da, que es patético, es que es preciso abordar las nuevas formas de criminalidad, considerando que la última reforma fue en 2010, se refiere a las que han sucedido en 2 años y medio. Y en 2 años y medio de la vida española, en 2010, vaya si han pasado cosas. Bancos que se han hundido, cajas de ahorros que se han hundido, fondos de inversiones que se han ido a hacer puñetas, todo esto, y bueno, claro, efectivamente, he de prepararme para la respuesta. Pues vaya chasco te vas a llevar. Porque desde luego esas nuevas formas de criminalidad no existen. La verdad es que esta idea de la dureza tiene además un componente curioso, y es que nuestro legislador, cuando aumenta penas en todo este planteamiento, que no solamente es aumentar las penas se pueden aumentar suprimiendo el delito continuado, suprimiendo el concurso ideal de delitos. Si el concurso ideal de delitos pasa a tratarlo como concurso real de delitos, claro que aumenta la pena, no hace falta que aumente la pena, pero nunca habla de derecho comparado. ¿Y por qué no lo hace? No porque no lo sepa, puede que tampoco lo sepa, pero bueno, sino porque sabe que en el mundo europeo eso no existe. Lo sabe perfectamente. Yo les pondré un ejemplo que es una anécdota, ¿no? El año 2008 había una comisión del Ministerio de Justicia que presidía un gran jurista malagueño, José Jiménez Villalejo, desaparecido hace poco, gran amigo nuestro además, y en aquella comisión se elaboraba un estudio sobre la reforma de la reincidencia. Y bueno, el estudio era tan modesto como
intentar sintonizar la reincidencia española con la reincidencia de los demás países. Y este aquí, en la Unión Europea, ningún Estado, ninguno, tiene un sistema de reincidencia consistente en exasperar la pena, sino que todos tienen la reincidencia como causa de alteración de la ejecución de la condena, beneficios, etcétera, etcétera. Esto se le presentó al gobierno, que era el gobierno del Partido Socialista, y no se trata de ocultar culpas de nadie, ¿no? Y la respuesta que se le dio a aquella comisión se dio a don Pepe, que bueno, no estaba mal la idea, que se podía mantener esa aplicación de la reincidencia en la ejecución penitenciaria sin perjuicio de mantener la agravante, por supuesto, ¿no? Como poner un régimen alimenticio sin perjuicio de seguir comiendo lo que quieras, ¿no? Entonces eso era realmente sorprendente. Claro, el legislador ha tenido la suerte de que los críticos hayan aferrado a la cadena perpetua como lo más relativo. Yo creo que la cadena perpetua no tiene ningún interés. Y quiero aclararme. Un código que ya permite 40 años continuados, sin necesidad de cadena perpetua, la cadena perpetua es el chocolate del loro, no significa nada. Pero en cambio es la falsa braga con la que se defiende el legislador para que nadie entre en los otros artículos que vienen más. Eso es lo que de verdad es preocupante. Por ejemplo, la manera en que liquida el periodo de libertad condicional, una institución que está en España desde 1870, que es absolutamente coherente con el sistema progresivo de ejecución de las penas, que es algo que ya fue creación del correccionalismo español, el último grado de ejecución de las penas, que era un periodo de cumplimiento, como sabéis todos, era un periodo de cumplimiento. Se acabó lo de cumplimiento. Es una suspensión de la pena y a cualquier falta durante o después se permite regresar y que cumpla todo. Por lo tanto, la libertad condicional y con ella la fase final del sistema progresivo queda liquidada. La libertad vigilada que entró en el Código Penal español en el año 2010, custodia de seguridad se le llama por algunos, etc. Bueno, está muy bien, todos los códigos europeos lo han hecho, es verdad, es un movimiento imparable, hay delincuentes de una enorme peligrosidad que requieren un tratamiento penitenciario de seguimiento, etc. Pero eso se puede hacer de muchas maneras. En primer lugar, concretando a cuántos delincuentes. Lo que se ha hecho ahora es ampliar la posibilidad de acordar esta medida de seguridad, le llaman medida de seguridad, pero observad, he dicho medida de seguridad, y ahora viene lo bueno. Primero, se amplía a un enorme número, a un abanico enorme de delitos. Acto seguido se dice, alguno dirá, pero no hay problema, porque nuestro código sigue el sistema dualista, ya lo sabíamos. El sistema dualista, y el sistema dualista es un sistema que en la universidad explicábamos, tontos de nosotros, que contempla penas y medidas de seguridad, se pueden imponer conjuntamente, aplicando el sistema vicarial, se comienza por la medida y se aplica la pena, se renuncia a ella. No, estábamos en un error. Para Gallardón, el sistema dualista significa que permite imponer penas y medidas a la vez. Esa es la tal. Y como tal vez al lector no le queda claro, añade la exposición de motivos, por tanto no me invento ningún refrán oído, ningún comentario oído en el metro de Madrid, ni nada por el estilo, añade que es que hay penas que resultan cortas y que gracias a esto se evitará que sean tan cortas. Por lo tanto, no tiene ni siquiera el decoro de callar cuál es el motivo profundo de sus deseos. Bueno, efectivamente, mi compañero ha hablado del delito continuado, claro que sí, y del concurso ideal también, pero efectivamente eso, ya lo he citado antes, puede ser, y los que estáis en el foro penal, sabéis qué cosa puede pasar si aquella regla que decía la pena con expediente de mayor gravedad sobre grado máximo, dice no, las dos, en el grado. Entonces, que el concurso ideal pase a ser concurso real, pues significa no un endurecimiento cualquiera, un endurecimiento brutal. Es verdad, él ha citado lo de la supresión de las faltas, y con razón ha hablado del tema de las faltas desaparecidas de imprudencia leve, que llevan a que la muerte y las lesiones graves tengan que, según dice el legislador, se pueden resolver a través de la culpa tibiana. Estupendo. Lo que pasa es claro, si al juez civil le plantean como culpa tibiana una cosa que él, pues esto es un asesinato, ¿qué va a hacer? Decirle, esto tiene, no, él no puede decirle a la jurisdicción penal lo que tiene que hacer. No lo puede hacer. Entonces, ¿qué tendrá que hacer?
en donde la causa de ese asesinato puede ser subjetiva, porque él pertenece a una organización criminal, lo que hace que duela más la muerte. Entonces, si te mata a otro que pertenece a una banda de narcotraficantes, es mucho peor que si es un asesino en serie que se divierte matando. Por tanto, si pertenece a una organización, es más grave. Pero no solamente eso, sino que acompañe a un delito contra la libertad sexual. Pero no has cambiado el régimen del concurso de delitos. ¿O cómo lo haremos? Porque si sigue a un delito contra la libertad sexual, entonces es que no habrá concurso de delitos porque eres especialis, pero la lex generalis. Por lo tanto, será menos castigado. La suma de violación y homicidio saldrá más cara que un solo asesinato. Pero bueno, esto parece que no lo han mirado con atención, me temo. Y bueno, y luego llegamos a los delitos patrimoniales. No se alarmen ustedes porque hacen tantas cosas que les agotaría y me expulsarían sin acabar de hablar. Pero únicamente voy a seleccionar algunas cositas que dan un poco muestra de cuál es, y ahí es donde yo veo la manita de algunos compañeros míos. Por ejemplo, aunque no les pertenece a la parte especial, pero sí al mundo económico, tenemos el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que entró en nuestro código el año 2010, como recordarán, fue muy controvertido, que si tal, que si cual. Bien. Hasta hoy, que yo sepa, si estoy equivocado, supongo que mis compañeros me lo dirán, o algunos de ustedes, no se ha dictado ninguna sentencia de responsabilidad penal de personas jurídicas. Hay querellas admitidas y nada más, y nada más. Ad cautelam, el legislador nos advierte que el sistema no es satisfactorio. No es satisfactorio, por lo tanto, su valoración empírica del sistema es intuitiva. Yo voy a pensar, hay mucha gente que está pasando mucho miedo y esto no está bien, ¿no? Entonces, se establece una serie de cortafuegos para la imputación de responsabilidad de la persona jurídica, en virtud de las cuales lo que se consigue es que sea casi imposible, por un lado, que cualquier sociedad que haya dictado un catecismo de buenas conductas y de buenas normas, ya con eso es una especie de escapulario que le previene de cualquier riesgo. Yo hice unos códigos de conducta, se pueden equivocar, porque los jueces pueden entonces, bueno, no hay persona jurídica, solamente habrá personas físicas. Pero bueno, eso es una consecuencia lateral que también no han calculado. Pero bueno, lo que no puede ser es que el sistema está construido de tal manera en que la imputación a persona jurídica que haya, eso sí, que haya pasado por la debida taquilla a comprar el debido código de conducta, lo tenga transmitido a todos sus trabajadores, puede estar tranquilo, por ese catecismo no le va a pasar nada a la sociedad. El problema es que se podrá afirmar que en España la responsabilidad penal de personas jurídicas prácticamente no habrá. No habrá, esa es la consecuencia directa. Digo en el mundo económico. Y entre los delitos patrimoniales, como ustedes saben, la reforma esta suprime directamente el delito de administración fraudulenta. Lo suprime. El argumento: nuestro código del año 95 introdujo el delito de administración fraudulenta equivocadamente. Valga decir que están todos los códigos penales de Europa, que viven todos en el error, por supuesto. Porque el delito de administración fraudulenta es en realidad un delito patrimonial. Segundo error, el delito de administración fraudulenta es la traición del administrador. El administrador que hace negocios para él, por el dinero que le han confiado. Y por lo tanto, si además el dinero que le han confiado se reduce, además habrá protección indebida. Además. Pero si él hace un negocio especulativo, magnífico, con el cual, mira, aprovechando que soy director de la Caja de Ahorros X, voy a comprar un hotel en la República Dominicana, lo vuelvo a vender y, como la Caja no se ha alterado en su contabilidad, yo poseo un hotel en la República Dominicana y ya está. El único problema es que ese negocio hubiera podido hacerlo para aquellos que le habían confiado trabajar para hacer a la entidad que administra cada vez más rica. Eso que es la traición, la deslealtad, está en todos los códigos penales de Europa. Aquí se acaba de suprimir, por lo cual todos los negocios especulativos serán atípicos. Pero bueno, ¿esto es razonable? Bueno, no es razonable, pero hubo penalistas que dijeron que la administración desleal solamente debía de tener sentido si tenía mengua objetiva del patrimonio, pero no del patrimonio expectante, el negocio posible, sino el patrimonio ex ante, el que había antes de la actuación. Claro, así las cosas, desde luego, es
modalidades de apropiación indebida, sí en su momento se demuestra que se ha disminuido, sí se ha disminuido el patrimonio. Y aquello que decía un perjuicio económicamente evaluable, que decía, hasta ahora sigue diciendo, el 295 del Código Penal, lo suprime porque dice que eso es nada, que eso no tiene ningún sentido. Pero he hablado esto de la especulación como un acto en sí mismo nocivo. Yo creo, y con ello terminaré porque no quiero cansarles. Un tema que yo creo que es un escándalo colosal es la manera, ustedes saben tan bien como yo, en los últimos años de la vida española, cuántas entidades mercantiles han ido a la insolvencia, cuántas han cerrado, cuántas han hundido, cuántos escándalos ha habido. Ya que habla de criminalidad surgida en los últimos años, preocúpate un poco de eso, ¿verdad? Pues lejos de eso, con la regulación del delito de quiebra, que llama todavía delito de concurso, o a veces habla de delito de bancarrota, pero bueno, se dice, bueno, nuestro derecho tenía que acomodarse al derecho europeo. Es verdad, todos los sistemas jurídicos penales europeos modernos, sean en el Código Penal o sean muchos en ley penal especial, contemplan el delito de quiebra como aquella situación de insolvencia en la que queda una empresa, distinguiendo, por supuesto, entre tamaños, empresa individual, sociedad limitada, sociedad mercante, etc., concurriendo el dato de que ahí varían las legislaciones en los 6 meses anteriores, en el año anterior, en los 2 años anteriores, bueno, han hecho una serie de comportamientos inadmisibles. No pagar impuestos, no llevar contabilidad, hacer inversiones temerarias, en fin, todo esto se coloca sin relación de causalidad. Esa es la característica común del delito de quiebra europeo. No tiene que haber relación de causalidad. Ha venido al desastre porque el desastre se ha producido por 1000 causas. Tú además hiciste lo que se llama actus impropios de un comerciante honesto. Bien, así se describe. ¿De acuerdo? Pero claro, resulta que nuestro legislador da un paso de sintonizar, pero entre las cosas que coloca, y por eso esto liga con lo de la administración fraudulenta, aunque no lo parezca, para que sea un lazo del vacío, no es un lazo del vacío. Por ejemplo, entre las cosas que considera impropias de un comerciante es haber participado en negocios especulativos, SIC, cuando ello carezca de justificación económica. A contrario sensu, hay negocios especulativos que tienen justificación económica, cuando la economía especulativa es un cáncer en sí misma. Por lo tanto, en un código penal puede hablar de economía especulativa justificable. Si el administrador se ha jugado dinero al póker y ha ganado, no está mal. ¿Es un negocio especulativo o no lo es? Claro que lo es. Por lo tanto, el hecho de que exista es ya grave. Pero más grave todavía, es que a pesar de documentos que habían elaborado algunos penalistas reclamando que hubiera un delito de administración fraudulenta específico para cajas y bancos y fondos de inversiones, específico para ellos, y un modelo de quiebra específico para ellos. Bueno, nuestro Código de Comercio, el viejo, recordaréis que tenía la quiebra tal y la quiebra de las compañías de ferrocarriles. Las tenía. ¿Por qué lo tenía? Porque los ferrocarriles no podían parar, tenían que continuar funcionando y el Estado tendría que aportar dinero para que siguieran funcionando. Por eso la quiebra de las compañías de ferrocarriles no podía ser la suspensión general de su actividad, tenía que tener un régimen diferente. Por lo tanto, la idea de que hay cosas que no pueden pararse la podemos admitir. Un banco y la caja de ahorros tienen que seguir abriendo la ventanilla, lo cual quiere decir que materialmente no son insolventes, pero jurídicamente sí. Entonces, se había solicitado con tiempo bastante, y no ha sido en absoluto, no ha habido ni acuso de recibo, a que el delito de quiebra se equiparara a la situación de insolvencia, aquella en la que las administraciones públicas deben de acudir en socorro del que no tiene capacidad de cumplir sus compromisos. Y eso ser tenido como una insolvencia a efectos penales. Pues naturalmente que no se ha hecho. Si alguien me dice que es que se les ha olvidado, yo diré, de acuerdo, se les ha olvidado. Pero bueno, para compensar esa imagen, se quiere mostrar una gran musculatura penal amenazando a desgraciados. Y lo
administradores fraudulentos, habiendo dejado fuera a los banqueros, se puede perfectamente imponer 4 años a un chico que robe 1.000 euros acompañado de otro, porque con eso entra en la categoría de grupo criminal y se van a 4 años, sin más. Y del mismo modo, en materia de delitos contra la hacienda pública, la seguridad social, volvemos a tener esa cosa extrañísima de que quien le debe dinero a la seguridad social o a la hacienda pública, si no le paga, le amenazan con unas penas que son el doble o el triple de las que podría haber si le diera a otra persona. Siendo así, que en principio, a pesar de que la hacienda pública esté muy mal, el españolito medio está peor, en principio, ¿no? Por lo tanto, el privilegio de la hacienda pública, que lo extiende tanto a la fase de declaración como a la fase de recaudación, creo que es una exhibición de amenaza terrorista casi en materia tributaria, cuando lo que habría que hacer es dejar al honorable cuerpo de inspectores de Hacienda que trabajaran mejor y con más medios. Solamente he dicho esto para aportar mi idea sobre esta reforma, de la cual ya ven que no soy partidario, y me quedo a su disposición para lo que quieran. Muchas gracias, Gonzalo. A continuación tiene la palabra con Julio Villarrubia Mediavilla, que es abogado, secretario interventor de la administración local, ponente de importantes leyes como la ley de procedimiento civil, y ha participado en importantes reformas, entre las que destaco del Código Civil en materia de separación y divorcio, del Código Penal, y ha defendido, y él se siente especialmente orgulloso de haber defendido la Ley Orgánica Integral contra la Violencia de Género, la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, la citada reforma del Código Penal en la que también intervino y defendió, y la ley del registro civil. Julio ha intervenido en multitud de debates legislativos en nuestro Parlamento, y actualmente es el portavoz de Justicia de la Comisión de Justicia por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Muy bien, gracias Javier, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer, de verdad, quiero agradecer la invitación y decir, se dice siempre, entonces se puede tener por lo dicho, pero es verdad que me encuentro especialmente a gusto y entre amigos, y hemos pasado unas horas previas, Miguel Ángel, Pilar, María y otros, muy agradables. Bien, hace no mucho tiempo, voy a compartir algunas reflexiones en estos minutos, estuve en este mismo colegio con vosotros y con el decano, y entonces hablábamos de la entrada en vigor del conocido, a mí me gusta llamarlo, tasazo copago judicial. Esta ley de noviembre de 2012 y el Real Decreto de febrero del 13, que ha producido los efectos que todos los conocemos y los que sois de la profesión especialmente, creando una justicia para ricos y otra para pobres, para que se entienda bien, y atentando contra el principio constitucional al derecho a la tutela judicial efectiva, y por ese motivo esa ley la tenemos, y el Real Decreto y el decreto recurrido ante el Tribunal Constitucional. Bien, decías, y voy a entrar en el tema y comentando un poco lo que está ocurriendo, una pequeña visión con unas pinceladas en los 2 últimos años. Bien, se ha dicho ya, y conocéis, que la última gran, cuantitativamente, algo cualitativa también, reforma del Código Penal se produce en el mes de junio de 2010 y entra en vigor el día, creo recordar, 23 de diciembre, poco antes de Nochebuena, afortunadamente para bastantes pobres desgraciados, que se les aplicó algunos aspectos positivos de esa gran reforma, que hizo lo siguiente: agravar solo 3 grandes bloques de delitos: los delitos de terrorismo, los delitos sexuales graves especialmente dirigidos a menores y los delitos de corrupción pública y privada. Pero hizo otra cuestión, otro aspecto, a mi juicio muy importante, que fue humanizar un poco el Código Penal. Y ahí voy un poco a la raíz de la crítica y de la posición del Partido Socialista. El Código Penal español, en contra de lo que
mucha gente puede pensar, es probablemente el más duro de la Unión Europea. El grado de cumplimiento de penas supone más del 40% de media que el resto de los países de la Unión Europea. Unido a que la tasa de criminalidad de nuestro país es bastante menor de la media de la Unión Europea, las conclusiones son fáciles de llegar, son muy fáciles. Y eso conlleva un grado de sufrimiento individual, personal, familiar, social. Y hombre, para quien estas cosas les importe poco, hay que añadir, y también económico, coño, si a nosotros nos importa, también económico, que estamos padeciendo y viviendo en nuestro país. Lógicamente, este Código Penal, como es siempre lo mismo, que se corrigió un poco, porque no había una mayoría absoluta y hubo que negociar demasiado, pero así se hizo, se corrigió un poco en el 2010 para que no fuera tan fuerte con el débil y tan débil con el fuerte. Y eso es a lo que vamos ahora, nuevamente. Bien, ha habido, porque yo no voy a corregir ni mucho menos a quien tiene mucha más cualificación que yo, pero Gonzalo, a mi juicio ha habido ya una cosa más grave de las que van en este Código Penal, que está en fase de proyecto y que ya está en vigor en nuestra legislación. La reforma de la ley del Código Penal, la reforma producida ya en el mes de diciembre de 2012, la Ley Orgánica 7/2012 de 27 de diciembre, que entró en vigor el 28 y no es ninguna inocentada, recoge una de las mayores indecencias, a mi juicio, de nuestra democracia, de nuestro sistema punitivo, porque entre los artículos 305 y 307 ter recoge la criminalización de trabajadores desempleados y pensionistas por supuestos fraudes de 200, 300, 500, 1000 euros, con penas de 6 meses a 3 años. Eso sí, después continúa, si es un padre de familia numerosa y además la cantidad le podemos perdonar un poco, ¿no? A la vez, la misma reforma recoge la despenalización de los delincuentes de cuello blanco, que defraudan a la hacienda pública con delitos que no son por cuantía inferior a los 120.000 euros, y se produce el desvalor de la conducta con el mero hecho de que devuelvan la cantidad defraudada. Desvalor de la conducta. Pero si son pillados y van a ser juzgados porque han sido acusados, si en el plazo de 60 días devuelven lo defraudado, se rebaja la pena 1 o 2 grados. Es decir, que no van a entrar en prisión. Pero, ojo, como puede haber unos poquitos que puedan entrar en prisión, Emilio, nos queda la vía del indulto para esos pocos indecentes que podrían entrar en prisión. Esto es lo que ha pasado. El mismo día, aunque no sea en el ámbito penal, pero tiene relación porque os interesa, la Ley 8, la siguiente, también de 27 de diciembre, con títulos pomposos de eficiencia en la Administración de Justicia, aprueban un auténtico ERE en la Administración de Justicia. Por un lado, con el tasazo, sí consiguen efectivamente que mucha gente humilde no pueda acceder a reclamar sus derechos, el número de asuntos que van al juzgado disminuye. Y se produce un ERE quitando alrededor de 1000 jueces sustitutos y magistrados suplentes y de 300 fiscales sustitutos, que hacían alrededor del 28% del total del trabajo. Eso sí, es para profesionalizar la justicia, como dice el señor Gallardón, y nos dice Miguel Ángel, y nos dice allí, pero si ustedes decían que hay que profesionalizar la justicia. Claro, hombre, pero profesionalizar es incorporando a otros o parte de los mismos, ese es otro debate, pero no eliminando con un ERE y no incorporando nuevos efectivos. Eso es lo que ha pasado también, y ahí viene luego otra serie de reformas que no toca, pero que están ahí, importantes, sustanciales, como la reforma de la Ley Orgánica, con la regulación del Consejo General del Poder Judicial, también recurrida al Tribunal Constitucional por nosotros, y llegamos en los últimos meses y semanas
a lo que es una auténtica ofensiva, a nuestro juicio al menos, junto con la ofensiva, pero que no es objeto de esta mesa, de ese ataque al estado de bienestar con los recortes continuados en educación, en sanidad, servicios sociales, dependencia, etc., se produce a la vez, y eso no es consecuencia de la crisis económica, un tremendo ataque a la calidad de nuestra democracia, conforme ya estaba empezando a explicar, ahora con otra ofensiva de otra serie de proyectos legislativos como este del Código Penal, como el llamado proyecto de ley de protección de seguridad ciudadana, como la ley de seguridad privada, como la reforma de la ley del aborto. Esto es lo que estamos asistiendo, una ofensiva tremenda en la pérdida de derechos y libertades y en la calidad democrática. Y aquí una pequeña reflexión, porque soy parlamentario, y además del Partido Socialista, a este hecho y a esta crítica que produce desafección con muchos motivos de que todos somos iguales. Y ya, a veces es difícil traspasar la barrera y romper la barrera de la comunicación, pero, hombre, hablando a gente del mundo del derecho, a mí me gusta poner sobre la mesa un hecho que se puede discutir, pero que como está en el BOE, se puede comprobar cómo a lo largo de todos estos años de democracia ha habido una constante, y es que la derecha de este país se ha manifestado en la calle y ha acudido al Tribunal Constitucional cada vez que ha habido ampliación de derechos. Ley del divorcio, matrimonio homosexual, aborto, la propia ley de igualdad, que tiene tela. Algunas otras que tenéis aquí en Andalucía, como el asunto farmacéutico, o el fiscal de Extremadura, etcétera, etcétera. Sin embargo, los socialistas salimos a la calle y hemos ido al Tribunal Constitucional cada vez que hay recortes de derechos. 26 veces en estos 2 últimos años. Reforma laboral, reforma educativa, pensionazo, tasazo copago judicial, ahora la LOMCE, todos iguales, hablo desde la perspectiva de derechos y de calidad democrática. Unas pinceladas breves para no irme de tiempo. Aspecto actual del Código Penal. Reforma innecesaria, por cuanto venía comentando. Yo creo que esto es el afán de alguien, no tan oculto como en el ámbito académico, es más público, que quiere pasar a la historia presentando una reforma, siendo suave, yo creo que bastante indecente, además de innecesaria, cuando además de incrementar los delitos, además de no haber, que este es otro aspecto de interés que si me permitís una pequeña línea para que lo sepáis, todas estas reformas ideológicas, con pompo, con bombo y platillo, con este populismo punitivo de ir a favor de corriente, se producen a la vez que se está asfixiando a la administración de justicia desde el punto de vista económico. Yo tengo que reconocer, porque es verdad, que ningún gobierno en la democracia ha priorizado o hemos priorizado suficientemente el mundo de la justicia. Eso es verdad, pero no es menos cierto que no admite ninguna comparación unas épocas con otras. Y os digo, por ejemplo, en periodos homogéneos, el número de plazas de juzgados, de jueces, de fiscales, en el último gobierno y en el anterior, y el anterior, es de más del doble la diferencia comparativa en la creación de plazas de unos y de otros. Y os digo, en datos reales, no manejables, que frente a los 1.816 millones de euros del presupuesto de 2010, el de este 2014 para el ámbito de la justicia es de 1.507. Pero os digo, no os canso con cifras, no. Os digo, de 1.507 menos 240 es todo capítulo 1, gasto imprescindible de personal. Es decir, 240 millones de euros hay para toda España, para gasto corriente, transferencias del capítulo 4, inversiones del capítulo 6, transferencias del capítulo 7 y todo tipo de gasto para el proceso de transformación, modernización de la justicia en España. Esta es la realidad de lo que hay. No hay ni para pipas. No hay ni para pipas si hacemos el envoltorio
de todo este proceso de transformación, y os digo, frente a la afirmación que reitero de insuficiencia con carácter general, en el plan de modernización 2009-2012 se incrementaron los presupuestos con un compromiso de 600 millones de euros adicionales al presupuesto ordinario a razón de 200 millones anuales para ese proceso de modernización. Esta es la realidad. ¿Qué contesta el actual gobierno? Oiga, como no pueden negar los hechos cuantitativos, ustedes invirtieron más, pero más dinero. Es curioso, igual tienen razón, más inversión no significa mejor rendimiento. Y yo digo, joder, es verdad, pero desde luego no invirtiendo nada no hay rendimiento posible. Y dicen que sí, que es que ahora hacen más con menos. Esta es la realidad, palabras no de chateo, aunque no parezca, sino